los de cerca, los de lejos, los que nos ven en directo, los que nos verán después. Un día más que estamos en la casa del Señor y cada uno en su casa para compartir este momento de la palabra del Señor, de pensamientos, tiempos especiales donde hoy más que nunca es tan importante que nos dediquemos a meditar en qué dice Dios, qué quiere Dios, qué pide Dios, qué tiene Dios, cómo me ve, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, tantas cosas que podemos aprovechar en este tiempo de parate casi obligado que las circunstancias nos dan y es un buen momento para reflexionar en esas cosas. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que están, a los amigos, pueden saludar, así sabemos que están presentes, algunos sabemos que lo ven después, en otro momento, pero aquí estamos, un día más y como siempre, vamos a compartir una reflexión basado en lo que hemos leído en esta semana como iglesia. Yo toda la semana, todos los días, mejor dicho, comparto con la congregación una guía de lectura para ir leyendo la Biblia en un año. Qué importante es que leamos la palabra, hoy más que nunca, para no perdernos, para no desanimarnos, para no confundirnos. Por eso es que le animamos a que compartamos la palabra y trato de compartir siempre un mensaje que se base en lo que hemos leído en la semana. Y una historia que he estado leyendo esta semana y que creo que muchos la hemos leído y la conocemos es la historia de Salomón, porque esta semana tocaba leer Reyes, y la historia de Salomón, el rey más sabio de la tierra, y es una historia bastante contradictoria en algunas partes porque fue muy sabio, pero también en su momento tuvo su momento de mucha humanidad y se creyó tan sabio que quiso hacer las cosas a su manera, de hecho las hizo a su manera, y el hombre no terminó bien porque la palabra decía ciertas cosas que él no tenía que hacer y las hizo. Pero así todo dejó conceptos e ideas bastante importantes que a nosotros nos sirven hoy. Y los proverbios, por ejemplo, y arrancó bien, es la paradoja de mucha gente que empieza bien y termina mal. Creo que conocemos a mucha gente así, ¿no? Que empieza bien, que uno dice, pintaba bien, parecía que iba a ser, pintaba bien, iba a ser una promesa, pero después terminó mal. Esto más o menos le pasó a Salomón. Por eso sirve para nosotros que aprendamos algo de las experiencias que él tuvo. Y yo quiero compartir brevemente una reflexión acerca de eso. Y le puse como título a este mensaje, a este video, Apadrinados en nuestra fe, porque todo siempre, por ejemplo en la política, en los negocios, siempre se dice de que uno para destacarse o para sobresalir, para salir adelante necesita un buen padrino, alguien que esté más arriba, que nos haga, por así decir, palanca o que respalde lo que nosotros hacemos, alguien que esté detrás nuestro apoyándonos para que nos vaya bien. Y en nuestra fe tenemos el mejor padrino, que es precisamente Dios, el interesado en que nos vaya bien. Nuestro mejor padrino no es un hombre, no es una institución, no es una persona. Dios apadrina nuestra fe siempre y cuando esta fe esté bien encaminada y por eso creo que me gustaría hablar de otras cosas, quizás hablar de promesas, hablar de cosas que a todos nos gusta escuchar, pero creo que necesitamos escuchar también estos consejos de la palabra y en esta noche quiero hablarles sobre cómo Dios apadrina nuestra fe y qué importante es que podamos usar eso, ser beneficiados con el apadrinamiento de nuestro Dios. Y si tuviera que resumir esto en una frase, en una oración, diría que pensar bien nunca pasa de moda. O sea, a veces vivimos en un tiempo en el que parece que ser bueno
es ser tonto o ya está bien que seamos buenos, ya fue demasiado. Muchas veces he escuchado negativamente diciendo es demasiado bueno, pero de hecho hay promesas sobre ser bueno, hay promesas sobre obrar bien, hay más promesas sobre eso que sobre el astuto, obviamente. Entonces, pensar bien nunca pasa de moda, y más cuando uno trata de la fe. Cuando se trata de nuestra fe, pensar bien, tomar buenas decisiones es lo mejor que uno puede hacer. Dios será quien apadrine una vida bien direccionada. Dios será el que esté detrás de alguien que diga, voy a tomar una buena decisión, voy a dejar de hacer esto, voy a empezar a hacer aquello. Dios es el que apadrina eso. Los artistas buscan un padrino para que les haga contactos, para que los promocione, para que los haga conocidos, para que les sustente económicamente sus primeros años. Los futbolistas buscan un padrino para que los presenten en los clubes. Siempre hay gente buscando un padrino para que nos haga un apalancamiento para avanzar. Bueno, Dios será quien apadrine una vida bien direccionada. Dios será el que nos dará los mejores contactos, nos dará los mejores recursos, nos abrirá las mejores puertas si direccionamos nuestras vidas bien como Él quiere. Y como le decía, voy a hablar de Salomón, pero antes unos ejemplos de a veces cómo una mala motivación puede mezclarse aún en la fe. Puede haber malas motivaciones y buenas motivaciones, aún para tener fe. Hay gente que tiene fe porque tiene miedo a la condenación, hay gente que tiene fe porque está agradecida a Dios, hay gente que tiene fe porque tiene necesidad, hay gente que tiene fe y en la fe se ha sentido superior a otros. Pero por ejemplo, veamos David, cuando le da un consejo a su hijo, Salomón dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué palabra tan profunda. Qué lindo sería que un día, cuando nos toque partir, podamos mirar a la cara a nuestros hijos y decirle lo mismo a nuestros hijos. Decirle a tu hijo, a tu hija, sirve al Dios de tu padre, sirve al Dios de tu madre, obedece al Dios de tus padres, sírvele con corazón perfecto. ¿Qué opinas si hoy le dijera eso a su hijo o su hija? ¿Cómo reaccionaría? Para mí es un desafío. Y esto fue lo que David le dijo a Salomón en el lecho de muerte. Y me gusta y destaco esto que David resaltó. Él entiende todo intento de los pensamientos. Dios entiende todo intento. O sea, una cosa es decir que Dios entiende mi pensamiento. Otra cosa es decir, Dios entiende todo intento de los pensamientos. O sea, cuando intento algo, Él ya sabe por qué lo intento. Cuando pienso algo, sabe la razón por la que lo estoy pensando. Entonces David le dice, hijo, serví a Dios bien, con un corazón perfecto, porque Dios conoce el intento, la motivación por la cual hacer las cosas. La búsqueda sincera nunca será infructuosa. Si alguien busca a Dios sinceramente, eso es lo que le estaba diciendo David a Salomón. Si lo buscas sinceramente, nunca te vas a quedar sin nada. Siempre va a haber una buena paga, un buen resultado, una buena recompensa detrás de eso. Un aspecto negativo quizás de esto sería lo que dijo Santiago. Dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo que estaba diciéndole ahí es que la mala motivación impide las respuestas. Hay gente que ora mucho, pero sus oraciones están motivadas en cosas personales, en intentos de satisfacer su ego, su yo,
Entonces lo que dice Santiago es, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites, piden para pasarla bien, no están pidiendo de una manera correcta. Dios no apadrina una oración así, Dios no apadrina a alguien que pida para vivir la gran vida y nada más. Saludamos a Adriana, Dios te bendiga, Adriana, qué bueno que estés. Adriana, Paola seguramente por ahí andará. Sí, Paola también está ahí. Flor y Michel, Marcelo y Sol, Inés desde Salta, Emma desde Salta. Que Dios les bendiga. Entonces, ahora sí vamos a la historia de Salomón. Ya habiendo visto el consejo que David le dio, habiendo visto lo que dijo Santiago, dice así, Segunda de Reyes 3, que es un texto tan lindo, una historia tan linda. ¿A quién no le gustaría que Dios se le aparezca hoy y le diga, pedime lo que quieras? Imagínese que hoy Dios se le aparece y le dice, pedime lo que quieras. ¿Qué pediría? Pediría una gran casa, pediría un auto, pediría, no sé, ser más lindo, más linda, que todos lo quieran. ¿Qué pediría? Pediría salud, pediría, algunos dirían, no, yo me conformo con estar sano, otros dicen, yo me conformo con que mi familia tenga salud, pero es un desafío importante esto. Si hoy se te aparece Dios y te dice, ¿qué me pides? Pedime lo que sea. Bueno, Salomón tuvo esa experiencia y dice la palabra así, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Fíjense, ahí está, ¿no? O sea, Dios lo apadrinó, por así decir, porque él anduvo en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La oración de Salomón fue, Señor, tengo un desafío muy grande por delante y no soy capaz y necesito sabiduría. Eso pidió Salomón. Vuelvo a preguntar, ¿qué pedirías si hoy Dios te dijera, decime lo que quieras y yo te lo doy? A lo mejor alguien pedirá una pareja y está bien. Alguien pedirá por su futura familia que aún no tiene y está bien. El tema es por qué lo piden. Acá Salomón estaba pidiendo sabiduría no porque quería ser más sabio, sino porque quería gobernar bien. Quería ser un buen rey para el pueblo selecto de Dios. Entonces sigue diciendo el texto, y esto es importante, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, a Dios le agradó la actitud de Salomón. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Este es nuestro Dios, apadrinando un buen deseo. O sea, Dios dijo, me gusta lo que estás pidiendo, por eso me comprometo a darte eso y darte más. Dios apadrinando
una buena intención. Él tenía la intención de ser un buen rey. Hay otras intenciones que son aparentemente más pequeñas, pero no por eso menos nobles. Ser un buen padre, una buena madre, ser un buen hijo, un buen vecino, un buen obrero, un buen empleado, un buen jefe, ser una buena persona, ser un buen siervo de Dios, ser un buen obrero en la iglesia. Pedir, Señor, yo quiero ser lo que tú quieras ser. A Dios le agradó eso. Y Dios dijo, por cuanto me agrada lo que pediste, te voy a dar eso y te voy a dar aún lo que no pediste. Muchas veces el problema es que nuestras oraciones empiezan al revés. Dame esto y cuando yo tenga esto voy a hacer lo otro. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que dicen, cuando tenga tiempo voy a servir a Dios? Una persona me dijo que cuando se jubilara iba a dedicar todo su tiempo a Dios. Y nos reíamos porque faltaban en su momento como 15 años. Con las vueltas de la vida nos volvimos a encontrar como 20 años después y ya no estaba ni en los caminos del Señor. Y entonces le pregunté, ¿se acuerda que usted me dijo que cuando se jubilara? Ah, sí, me dijo. Pasa que en el medio pasaron cosas y bueno, ya está, ya fue. Pero así es el ser humano, o sea, empezamos al revés. Decimos, yo quiero tener esto y esto, y cuando tenga eso, ahí voy a servir a Dios, ahí me voy a comprometer, ahí voy a estar siempre, ahí voy a cumplir. Pero mientras tanto, yo quiero lo otro. Bueno, un buen ejemplo tenemos en Salomón. Dios le dio fortaleza de tal forma que ningún rey lo desafió. En todos sus tiempos de rey no tuvo ni una guerra, porque nadie se animó a enfrentarlo. Dios le dio riquezas como ningún rey tuvo. Dios le dio fama como nadie tuvo, pero son cosas que él no pidió, pero vinieron a consecuencia de que le agradó a Dios su actitud en la oración. Dios apadrina esas actitudes. Por eso, por ejemplo, David quiso construir una casa para Dios. David llega al reinado, tiene poder y una de sus primeras gestiones o preocupaciones como rey fue: yo vivo en una casa hermosa y la casa de Dios es una tienda. No puede ser. O sea, a David le preocupó eso. Dijo, el arca de Dios está en una tienda de lona y yo vivo en una casa de madera, de mármol. Eso no está bien. Entonces David dijo, yo voy a construirle una casa para Dios, una casa como él se lo merece. Y la casa para David fue el tema de toda su vida, porque esta inquietud él la tuvo apenas empezó a gobernar, pero cuando estuvo a punto de morir, en el lecho de muerte también le dijo a su hijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, he guardado oro, he guardado plata, he guardado madera, materiales, o sea, todo el tiempo que él reinó, estuvo reinando 40 años pensando en la casa que iba a construir. Dios le dijo que él no la podía hacer, pero un hijo suyo sí. Cualquier otro hubiera dicho, bueno, que se preocupe Salomón, que se ocupe él. No es mi problema porque Dios a mí no me permite construir la casa porque maté mucha gente. Pero sin embargo, antes de morir, David le encarga a Salomón que no se olvide de la casa y le dice, por cuanto la casa que tienes que hacer será majestuosa, porque es para el Dios de los cielos, he dejado esto y aquello. Entonces, ¿qué nos enseña esto? David tuvo en su corazón esta preocupación de construir una casa para Dios. David dice, él le dice que cuando estaba a punto de morir, dijo esto David. Después dijo el rey David a toda la asamblea, o sea, no era algo privado, era algo que él comunicó a toda la gente que él conocía, a todos su gabinete y a todo el pueblo. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande,
porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios. Fíjese que él hablaba la casa de mi Dios, no decía el templo que ustedes van a construir, porque él ni siquiera lo iba a haber empezado. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y él después llama a su hijo Salomón y le encarga también esto mismo. Y le dice, esfuérzate, porque la casa que vas a construir no es para un hombre, es para el Dios que habita en los cielos. Bueno, la cuestión es esta, que no hay duda que David quería construir una casa para Dios, pero no la pudo hacer. Pero Dios apadrinó esa actitud. Entonces Dios terminó edificándole una casa permanente para David y su descendencia. O sea, la intención de David, que no pudo cumplir, Dios la cumplió con su descendencia. De tal forma que Jesucristo fue llamado Hijo de David. Jesucristo fue reconocido como el Hijo de David, porque Dios le prometió que por esa actitud de querer construir una casa, Dios se iba a encargar de edificarle una casa. O sea, no hablando de un edificio, sino hablando de descendencia. Y fíjese qué importante que fue esta actitud ante Dios, que David tenía su casa en Jerusalén y construyó el templo en Jerusalén, la ciudad de David. Y cuando toda la historia llegue a su fin, cuando todas las cosas pasen, el Señor llevará a su iglesia, a su pueblo, a la nueva Jerusalén, porque Dios cumplirá con darle a David una casa que permanezca para siempre. Dios apadrina las buenas intenciones. O sea, Dios pone todo su esfuerzo, sus recursos, sus contactos, su amor, su poder a disposición de aquel que en su corazón tiene una buena actitud cuando quiere hacer algo, sea para Dios o sea para alguien. Veamos el otro caso. Salomón quiso sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios, que es lo que vimos en el texto. Y Dios le dio aún las cosas que no pidió y que naturalmente alguien hubiera pedido. Le dio fama, le dio riqueza, le dio poder, le dio autoridad, le dio victoria. Porque él tuvo esta intención. Yo quiero hacer bien las cosas para Dios. Hablando de la casa de Dios, cuando alguien se preocupa por la obra de Dios, cuando alguien se ocupa de la obra de Dios, nunca es gratis. Dios siempre apadrina eso. Y Dios siempre va a respaldar de la misma manera. Otro ejemplo, Moisés quiso el bien de su pueblo a un alto precio. O sea, Moisés era hebreo, criado por la hija de Faraón, con posibilidades de ser un gran gobernante, posible heredero al trono. Se cree que sí, que no, como sea, estaba cerca del Faraón, entonces era parte de la nobleza. Lo cierto es que Moisés tuvo en su momento un despertar acerca de su identidad y comenzó a preocuparse por el bienestar de su pueblo. Dice Hechos que él pensó que Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo. Entonces, dice así la palabra en Hebreos: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él quería lo mejor para su pueblo y el bien de su pueblo, pero pagó un alto precio, pagó el destierro, pagó renunciar a un futuro seguro, lo pagó teniendo que escapar por su vida, porque a él le interesaba el bien de su pueblo. Y Dios le dio el pueblo que quería de la manera menos pensada. Su interés estaba en su pueblo, en sus hermanos, y tuvo que renunciar a todo por ese interés. Con el tiempo Dios le dio ese pueblo, y no solamente que se lo dio, sino que le dio la posibilidad de hacer lo que nadie, ni siquiera él, se imaginó: liberar a sus hermanos. Dios apadrina cuando un corazón se conmueve por una causa, cuando alguien tiene intenciones hacia algo que él quiere y algo que a él le interesa. Dios se preocupa por aquel que se preocupa por los intereses de Dios. Por eso quiero animarles en esta noche. Tengamos en este tiempo, hagamos buenas resoluciones de corazón y serán apadrinadas por Dios seguramente. Entonces, aquí tenemos lo que le leí de Hebreos 11, 24 al 27. Intenciones que Dios honra. Si me dijeran, bueno, muy lindo lo de Moisés, muy lindo lo de Abraham, lo de Salomón, David, todo muy bien. Pero ¿y yo qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo me influye? Bueno, creo que lo primero es pensar en el otro. Siempre que uno piensa en el otro, Dios terminará devolviéndole el favor, por así decirlo. Por ejemplo, dice el Salmo y Proverbios que el que presta al pobre, el que da al pobre, a Jehová le presta. Cuando uno hace algo por otro, le está haciendo un préstamo a Dios. ¿Qué le parece? Tener un favor que reclamar, por así decirle. Decir, yo le di a alguien, le presté a Dios, y dice la palabra, y el bien que ha hecho se lo volverá. Dios apadrina cuando alguien tiene un corazón abierto, cuando alguien piensa en el otro, cuando alguien piensa en la gente que necesita. Por ejemplo, Dios condenaba cuando desamparaban a los levitas que servían a Dios, cuando desamparaban a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. Pero Dios prometió honrar a los que se ocuparan de ese grupo desprotegido. De la misma forma, Dios promete bendecir a aquel que se ocupe del minusválido, del enfermo, del pobre, de los que sirven a Dios aún. Hay promesas para aquel que se ocupa de quien sirve a Dios. Y no es algo que lo digo yo porque estoy en esta posición, sino que está escrito en la palabra. Hay promesas de parte de Dios. Por ejemplo, dice Mateo 10, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios apadrina la actitud de aquel que recibe a otro en el momento justo y necesario. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que mi mano dé, en algún momento tiene que esperar recibir también. Pero no porque quiero recibir, sino porque Dios dijo que tengo que dar.
Hablando del final de los tiempos y del juicio a las naciones, el Señor usó una parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos. Saludamos a Verónica, a Dilma en Fernández Oro, Juan Carlos Maciel en Mar del Tuyú, José Bordón allí en Florencio Varela, que Dios lo bendiga a los pastores. Mateo dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. O sea, Dios apadrina a quien se ocupa del otro. En cualquier situación, Dios siempre va a responder por aquel que está pensando en otro y no en sí mismo, que mira por la ventana más que en el espejo a la hora de pensar en su necesidad. Otra intención que Dios honra, que creo que tenemos que copiar, es decidirse a cumplir. ¿Cuántas cosas sabemos que hay que hacer? ¿Cuántas cosas sabemos que tenemos que hacer? Están escritas, las sabemos, y a veces decimos, bueno, no es mi tiempo, no es ahora, no estoy listo, no estoy preparado. Nadie, de hecho, bueno, el estar preparado no es discutible, porque creo que Dios lo que honra es la actitud. Pero cuando alguien se decide a dar, siempre me gustó esta imagen de que cuando yo doy un paso, Dios da los 99 pasos restantes. Dios solo está esperando que yo dé el primer paso, el decir, lo voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque parezca que no lo puedo hacer. Les doy un ejemplo, Abraham. Dios le pide algo inverosímil, algo que nunca pidió Dios, pero puso a prueba la fe de este hombre y le pide que sacrifique a su hijo. Cualquiera de nosotros tendría 1000 argumentos para decir que esto está de más, que esto no correspondía, y todos los argumentos serían válidos. Y todos tendríamos razón en decir que no. Pero Abraham tenía otra forma de pensar. Y él dijo, si Dios lo pide, lo voy a hacer, aunque primero me está pidiendo algo que nunca pidió. Y segundo, me está pidiendo lo más difícil que me puede pedir, que es que sacrifique a mi hijo, que tanto tiempo esperé. Él llega al monte, prepara a su hijo para el sacrificio, lo dispone y dice que en un momento cuando él está a punto de ya sacrificarlo, el ángel le dijo a Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Después, más adelante, le dice en el versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y al final, Abraham se volvió contento, Isaac se volvió vivo. Dios apadrinó
la obediencia de este hombre, que se dispuso a hacer lo que le parecía imposible hacer. Entonces, hermanos, amigos, Dios apadrina cuando alguien se decide a cumplir, cuando alguien dice, yo lo voy a hacer, no seré el mejor, no seré la persona quizás más capacitada, pero si hay que hacerlo, lo hago. Dios bendice a aquel que se determina a buscarle, el que se determina a servir, el que se determina a creer, el que se determina a hacer algo que hay que hacer. Otro texto que me gusta relacionado a esto es cuando Daniel se le aparece el ángel y Daniel estaba preocupado por lo que iba a pasar, por las profecías, por el futuro, las 70 semanas que venían, los 70 años que se cumplían, y Daniel estaba preocupado y comenzó a orar y dice, comenzó a ayunar y oraba por el cumplimiento de la palabra de Dios y la promesa. Y se le aparece el ángel y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Lo que dice el ángel es, cuando te dispusiste, ese día todo se puso en marcha. Cuando te dispusiste y dijiste, aquí estoy, Señor, para orar, para preocuparme, para clamar, para gemir, aquí estoy. Ese día, le dijo el ángel, todo se puso en marcha. Cuando te dispusiste, cuando dijiste, heme aquí, Señor, lo voy a hacer. Yo me preocupo, aunque otros no se preocupen. Ese día, le dijo el ángel, comenzó a moverse todo en los cielos para que se cumpla lo que dijiste. Dios apadrina a alguien que se decide y se determina a cumplir lo que Dios quiere. Otra actitud, otra intención que Dios honra es cuando alguien se atreve a creer. Es fácil hoy escuchar gente que dice, sí, yo creo, a la mañana me levanto y pido, veo videos, escucho alabanza, es tan común escuchar eso. Hoy que tenemos todo YouTube, que podemos escuchar prédicas, canciones, pero eso no significa que la fe sea tan profunda. Pero lo que sí es seguro es que cuando alguien tiene fe, Dios honra esa fe. Cuando alguien se decide a obedecer a Dios por la fe, es seguro que Dios honrará y apadrinará esa fe. Cuando alguien dice, aquí está escrito que tengo que hacer esto, lo hago y lo creo, seguro que Dios apadrina eso, porque Él es así. Hay ejemplos en la palabra, por ejemplo, este hombre que tenía, el centurión que tenía a su criado enfermo y va a ver a Jesús y le dice en un momento, Señor, yo no merezco que vayas a mi casa, porque mejor decilo, y yo creo que si vos decís la palabra, mi criado se va a sanar. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando el centurión dijo, yo me dispongo a creer que lo puedes hacer, Jesús dijo, ya está, no necesito ni ir, anda nomás. Y dice que su criado se sanó en esa misma hora. Dios apadrina, respalda al que se decide a creer. También la mujer sirofenicia, cuando se acerca a Jesús, implorando, recibió 3 negativas de parte de Jesús, pero no se rindió. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué interesante, una liberación, ni siquiera por teléfono, ni Jesús ni conoció a la muchacha, ni la vio, pero porque la mujer se atrevió a creer, se determinó a creer e insistió en lo que creía, Jesús dijo, esto te da derecho a que el demonio salga de tu hija. Y Dios respaldó eso, porque Él apadrina al que se atreve a creer. Y uso esta palabra apadrinar porque vuelvo a decir el significado que tiene. Apadrinar es poner todo lo que alguien tiene a favor de aquel que lo necesita. Contactos, recursos, todo. Y Dios hace eso cuando encuentra a alguien que cree. En este caso no sabemos cómo fue la liberación. Jesús habrá enviado un ángel que sacó corriendo a aquel demonio, no sabemos. O el demonio escuchó la orden de Jesús y dijo, tenemos que irnos porque Jesús nos prohíbe estar acá. No sabemos cómo fue. Pero lo cierto es que cuando esta mujer llegó a su casa, su hija estaba libre del demonio que la atormentaba. Por último, una vida dedicada. Dios apadrina, respalda, acompaña a aquel que dedica su vida a Dios. No digo que te vayas a vivir a un monte, a un convento, a una cueva, o que no trabajes, ni cuides a tus hijos, ni abandones todos tus quehaceres. No, sino que tu prioridad sea siempre Dios, su obra y los intereses de Dios. Cuando alguien en su corazón determina que su vida va a girar en torno a lo que Dios quiere y lo que Dios es, seguramente va a contar con un buen apadrinamiento. Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, ¿cuánta gente cree que el Evangelio es algo para conservarnos, para estar mejor y vivir 100 años en la tierra? O sea, es un accesorio para vivir bien, para tener un bienestar asegurado. Pero Jesús dijo, el que pierda su vida, el que gaste su vida por mí, la va a hallar. El que en cambio encuentre su vida, la va a perder. Por eso, todo lo que no le hemos dado, yo sé lo que me espera al otro lado de la vida. Y es todo lo que le he dado a Dios. Es lo que nos espera del otro lado, todo lo que le dimos. Y todo será en proporción a eso. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, no está hablando aquí de voluntariamente sacrificarse, pero sí está diciendo de determinarse a que nada nos impida a servirle con todo. Hoy más que nunca hace falta gente así, determinada a decir, Señor, esta vida es tan incierta, esta vida es tan rara, los años que me queden por delante, contá conmigo, contá conmigo. Conozco gente que pedía trabajo, iba a la iglesia temprano y pedía trabajo porque quería estar bien, y estaba bien eso. A las 5 de la mañana, orando. Pero desgraciadamente cuando conseguía trabajo, ya nunca más volvían a la iglesia ni siquiera a dar gracias. También recuerdo personas, una vez un policía me acompañaba a orar temprano, bien temprano, antes de las 6 de la mañana,
para orar. Antes de ir a la comisaría pasaba a orar. Y salía de la comisaría y pasaba a orar de nuevo. Alguien que estaba en ese momento con su mente y con su cuerpo en su trabajo, pero su espíritu buscaba de Dios. Y algunas personas sostienen eso y otras personas les cuesta. Pero lo cierto es que Dios honra cuando alguien dice: yo voy a usar el poco tiempo, el mucho tiempo que Dios me dé, lo voy a vivir para Dios y me voy a gastar. Si tengo que gastar mis ojos estudiando, si tengo que gastar mis pies caminando. A veces me duelen mucho los pies y a veces recuerdo por qué. Y a veces me quejo y otras veces le digo al Señor: bueno, valió la pena. Pero hay que hacerlo porque Jesús dijo que el que pierda su vida por causa de él la hallará. Y algo muy importante que dijo Jesús también es que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en vivir yo bien solamente, mi corazón también estará puesto en eso. Pero si mi tesoro, mi vida está ocupada en las cosas de Dios y en los intereses de Dios, ese será mi tesoro también. Por eso, hermano, amigo, Dios apadrinará, Dios respaldará, Dios bendecirá este tiempo si tomamos buenas decisiones y buenas determinaciones del uso de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros pensamientos. Honremos lo que Dios honra, cumplamos lo que Dios quiere que cumplamos, atrevámonos a creer y dediquemos nuestras vidas completamente para servirle. Entonces, para reflexionar, qué buena decisión tomaremos hoy. Qué buena decisión. Me voy a ocupar más de la casa de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Yo sé y siempre repetimos esto de que el edificio de la casa de Dios es un edificio, no es el templo, no es algo sagrado porque tiene un valor místico o algo así. Pero sin embargo Dios muchas veces reclamó eso. Dijo: ustedes trabajan mucho y cosechan poco, reciben salario y lo reciben en un saco roto. ¿Y sí, por qué? Dijo Dios: porque ustedes viven en casas artesonadas de mármol, de oro, pero mi casa está desierta. Pues hay que hacer un equilibrio. Una cosa es vivir bien, pero otra cosa es cuando descuidamos las cosas que Dios quiere que nos ocupemos. Y Dios le dijo: ¿saben qué tienen que hacer? Sigan haciendo lo que están haciendo, pero suban al monte, traigan madera, comiencen a trabajar, comiencen a edificar mi casa. Y desde este día, dijo Dios, yo los bendeciré. Diciendo: cuando ustedes arranquen a hacer lo que hay que hacer, los voy a bendecir, pero ocúpense de mi casa. Y esto por dar un ejemplo. Pero qué buena decisión tomaremos hoy. Y la otra es: qué buena oración podemos hacer hoy. Salomón pidió sabiduría para gobernar. David habrá pedido victorias para su pueblo. Moisés pidió el bien por sus hermanos. Pero qué buena oración haremos hoy, porque Dios respalda también cuando nosotros nos oramos, cuando oramos por alguien que lo necesita, cuando oramos por los que hacen la obra. Nosotros estamos orando por pastores, siervos de Dios que están en otros países menos favorecidos que el nuestro, aún en la condición que estamos. Y vale la pena tomarse un tiempo para orar, y no conozco a esas personas, pero sé que Dios las conoce y sé que Dios sabe que ellos necesitan de nuestro apoyo y oración. Entonces, qué buena oración haremos hoy. ¿Seguiré orando solo por mí o oraremos por otros también? La respuesta a la oración será en proporción a la intención que haya detrás. Posiblemente alguien no pida una familia para sí, pero orará por otros y Dios le dará una familia que no esperaba.
Posiblemente alguien no pida una casa para sí, pero se preocupará y orará por aquellos que no tienen casa. Y Dios, en su poder, puede darle una casa. Este es nuestro Dios. Así que vamos a orar. Oremos para que Dios apadrine tu vida, que Dios apadrine tu fe, que Dios apadrine lo que haces con tus manos, con tu tiempo, con tus recursos. Oramos. Padre, te doy gracias por cada amigo, hermano que está oyendo, que oirá este mensaje. Señor, tú eres un Dios que nos ve, nos conoces y conoces toda intención de pensamiento. Sabes lo que anhelamos, sabes lo que mi corazón desea. Por eso te ruego en esta hora, Dios mío, que bendigas a mis hermanos, los que se determinan a pensar en otros, a obedecer lo que quieres, a creer como tú quieres, los que se determinan a entregar su vida completamente. Señor, que todos tus recursos estén disponibles para apadrinar su fe. Apadrina la fe de aquel que lucha, aunque le cuesta, Señor. Vea en este tiempo tu respaldo. Aun cuando otros no consiguen trabajo, consiga el trabajo que está esperando. Aun cuando otros no consiguen respuesta, vean ellos la respuesta tuya. Que sea notorio que eres tú, mi Dios, apadrinando esa fe, esa obediencia a tu palabra. Querido Señor, aquel que es fiel aunque le cuesta ser fiel, que lucha con el pecado, con las malas costumbres, con los vicios, pero aún así se levanta cada día y dice, Señor, ayúdame en este día a ser mejor. Apadrina esa determinación, edificando un hombre y una mujer santos, comprometidos, consagrados. Levanta en este tiempo, Dios, una generación fuerte en su fe, fuerte en el compromiso, fuerte, Señor, en los milagros que verán, fuerte en el respaldo que tendrán, oh Dios, con corazones que se derritan de pasión por ti. Apadrina la fe, oh Dios, de aquel que te obedece, aunque le cuesta, aunque a veces duda, pero lo hace. Reciba, oh Dios mío, un toque de tu mano, animándole, fortaleciéndole. Aquel que se equivocó muchas veces, pero todavía sigue intentándolo. Mira su corazón, Dios. Que la culpa no lo detenga, que el enemigo no lo frene, sino que siga intentando agradarte. En tu nombre, Jesús, bendice a tu pueblo, edifica tu iglesia, levanta a tus santos, te ruego, mi Dios. Gracias, Padre. Bendice a cada familia, bendice las oraciones que hacen cada semana. Escucha sus peticiones, te ruego, Padre. Responde conforme a tu poder y tu amor. Y aún te ruego que respondas, como en el caso de Salomón, por las peticiones que no te han hecho. Aquellos que están clamando y que a ti te agrada, como están pidiendo, vean en este tiempo esa respuesta que digan, no me lo esperaba, pero vino en este tiempo. No estaba buscando esto, pero apareció. En tu nombre, Señor Jesús, te lo ruego, en tu nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que tengas una buena semana. Dios mediante estaremos el domingo compartiendo otra vez la palabra del Señor.